El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cómo podemos explicar el sufrimiento y el dolor? Plantearle a Dios mis dudas puede ser un componente de mi fe. ¿Cómo entendemos el amor redentor de Dios en situaciones dolorosas que parecen intolerables? Nadie está exento de sufrir. En medio del sufrimiento, podríamos pasar por alto la fidelidad de Dios y los recursos de su gracia para fortalecernos, ser libres y transformados. En la lección de hoy veremos que hay redención para quienes en medio del sufrimiento esperan en Dios. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. En la edición de hoy compartimos la lección número 5, Hay redención, basada en Job 19. Acompáñanos a estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. En la edición pasada comenzamos la segunda unidad bajo el tema Las noches oscuras del alma. En esta edición vamos a comenzar una serie de 3 lecciones que se basan en el libro de Job. Específicamente, hoy veremos el capítulo 19, los versículos 1 al 7 y 23 al 29. Y vamos a añadir los versículos 18 al 20. Los objetivos para esta lección son los siguientes: plantear algunos temas cruciales que tienen que ver con situaciones límites en la vida. Explorar la forma en que Job manejó su sufrimiento y su dolor. Número 3, destacar que estar atentos al Dios que crea, redime y restaura es la mejor manera de esperar. En la sección de vocabulario encontramos una palabra que es medular para poder comprender el tema de hoy. Recuerde que el título de esta lección es Hay redención. Y precisamente la palabra o el concepto redención es el concepto que encontramos en la sección de vocabulario bíblico. Y el escritor de esta lección, el doctor Carmelo Álvarez, define redención de la siguiente manera: es un tema bíblico que enfatiza la acción de Dios como creador, redentor, sustentador y consumador. Y lo quiero repetir. La redención es un tema bíblico que enfatiza 4 dimensiones de la acción de Dios: como creador, redentor, sustentador y consumador. Esas 4 dimensiones sirven para intentar comprender cómo Dios actúa en la creación desde su libertad, en la redención desde su amor, en la sustentación desde su presencia y en la consumación desde su propósito eterno. En todo ello ha de verse la fidelidad de Dios en la promesa y cumplimiento de su pacto de gracia con toda la creación. En Jesucristo, esa redención se hizo visible, encarnándose en la historia por el Espíritu Santo. Se ha ofrecido como guía y sustento. Como Dios Padre, es siempre fuente de amor. Ese gran misterio es la razón y la garantía de que nuestra vida tiene origen y destino en Dios. Otra palabra que no aparece en la sección de vocabulario, pero queremos añadir, es la palabra sufrir. En el diccionario de la Real Academia Española dice que sufrir es sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo. Otras definiciones dicen lo siguiente: sostener, resistir,
tolerar o llevar con paciencia. El reverendo Juan Figueroa tiene un libro titulado El Mentor Bíblico, y allí nos dice que algunos de los énfasis del libro de Job, que es el libro que nos ocupa en este día, son los siguientes: abandonar como superflua la teoría de que al justo todo le va bien y que el sufrimiento viene solo por el pecado. Recuperar la paz al comprender que Dios administra el universo con sabiduría y que también el justo puede padecer. Dada su nueva experiencia con Dios, Job confía que él está comprendido dentro del propósito y la justicia de Dios. Y antes de leer el pasaje de hoy, quiero dar algunos datos adicionales. Job no es hebreo, sino que es del país de Uz, una ciudad de Edom. Y nos dice el primer capítulo del libro de Job lo siguiente: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Siguiendo el bosquejo que encontramos en la Biblia de Estudio de Sociedades Bíblicas, encontramos que el capítulo que nos corresponde estudiar en el día de hoy se encuentra como parte de los capítulos que comprenden el debate entre Job y sus 3 amigos, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 27 y versículo 23. La semana próxima vamos a estar viendo otro pasaje que se encuentra dentro de esta misma sección del libro, y posteriormente estaremos viendo un pasaje que ya está en el epílogo del libro de Job. Les invito a que busquemos en la Biblia en Job 19, los versículos 1 al 7. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, y luego vamos a leer de los versículos 18 al 27. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta cuándo van a atormentarme y herirme con sus palabras? Una y otra vez me insultan. ¿No se avergüenzan de tratarme así? Aun cuando yo fuera culpable, mi culpa solo a mí me afectaría. Ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi desgracia. Pues sepan bien que Dios me ha derribado, que es Él quien me ha hecho caer en la trampa. Yo grito, me matan, y nadie responde. Pido ayuda y nadie me hace justicia. Pasemos al versículo 18. Aún los niños me desprecian. Apenas me levanto, hablan mal de mí. Mis más íntimos amigos me aborrecen. Los que más estimo se han vuelto contra mí. La piel se me pega a los huesos y a duras penas logro seguir con vida. Tengan compasión de mí, ustedes mis amigos, porque Dios ha dejado caer su mano sobre mí. ¿Por qué me persiguen ustedes como Dios? ¿No me han mordido ya bastante? Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo yo mismo y no un extraño. Las fuerzas me fallaron al oír que ustedes decían, ¿cómo podremos perseguirlo? La raíz de sus males está en él mismo. Pero tengan miedo a la espada.
la espada con que Dios castiga el mal, sepan que hay uno que juzga. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, que nos acompaña en esta hora, nos inspire, nos capacite, nos conceda sabiduría para poderla comprender, y que esta palabra sea de bendición a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Algo que vale la pena mencionar es que Job, en este capítulo número 19, se está dirigiendo a sus amigos. Estos amigos que también eran extranjeros. Job es el personaje principal de este libro, pero hay unos amigos que, como bien les dije hace un rato, tienen un debate con él, tratando de buscar razón para su sufrimiento, para sus pérdidas, para su dolor. Este texto, como bien dice el escritor de la clase, es una invitación a confiar en Dios a través del testimonio de Job, quien aprendió la paciencia y colocó su vida, su existencia frente a Dios y aguardó en la justicia divina. Dios viene entonces a ser su defensor y su restaurador. Job aprende que Dios es el misterio, pero también es el que hace justicia. Cuando escudriñemos este texto, que ya lo hemos leído, y que yo le invito a que después de esta clase lo siga leyendo y vea otros pasajes previo a este y después de este, vamos a aprender que la paciencia de Job es admirable. Y vamos a poder afirmar que a pesar del dolor y el sufrimiento, Dios sigue siendo Dios. Ese Dios que nos salva no nos exime de sufrir, pero nos restaura su confianza y su amor. Ese misterio del sufrimiento es un tema principal en el libro de Job. Como bien nos dice el doctor Álvarez, es muy importante al acercarnos a este libro tratar de deslindar por lo menos dos perspectivas y dos mentalidades en la argumentación teológica de este libro. Por un lado están los sabios teólogos seguros de su ciencia y de su fe. Reiteran sus visiones de la verdad y con su defensa y marco ideológico tratan de defender la santidad de Dios, pero terminan profundizando la angustia humana. Por otro lado está Job, tan humano en su crisis, tan sincero, que es llevado a extremos de blasfemia en su condición de sufrimiento y dolor. Job espera contra todo y contra todas las predicciones, aún reprochándole a Dios la situación en que vive. Y esa tensión se da en este libro, pero al mismo tiempo esa tensión se convierte en una oportunidad para aprender, porque no oculta la condición humana y no oculta la relación de este ser humano con Dios. Es una teología que trata de descifrar el misterio de Dios y una actitud de fe que finalmente afirma la creencia en Dios por lo que es Dios en sí y se muestra abierto en apertura ante ese misterio. Tenemos que recordar que según la tradición judía, el bien y el mal provienen de Dios. Eso lo encontramos desde el Génesis. Habiendo perdido Job sus hijos, esposa, hacienda, todos los bienes, su salud, sus amigos,
queda entonces planteado un problema fundamental: la retribución de Dios de acuerdo con el principio de la obediencia y el pago por la desobediencia. Y esa es precisamente la línea que siguen los amigos de Job. Lo increpan, le cuestionan, le dicen: mira, algo tienes que haber hecho para estar así. Para ellos es imposible que lo que Job está atravesando no esté vinculado a una falta cometida. Pero Job estaba seguro y se mantiene íntegro en su posición, pues no consideraba que tal había sido su conducta. Y ahí encontramos el problema. Ni Job ni sus amigos podían comprender esa retribución injusta. Y es en ese momento en que Job cae en una profunda angustia y reclama y le pide a Dios porque no puede comprender lo que está pasando. Cuando vemos esos primeros 7 versículos del capítulo 19, encontramos que Job, como les dije, increpa a sus amigos que lo asedian, que lo señalan, que dudan de él. Pero entonces clama a Dios, a quien tampoco entiende, e insiste en su inocencia. Cuando vamos a los versículos 18 al 20, que los añadimos a la lectura que aparece en el texto de hoy, nos percatamos de que Job no solamente había perdido su familia, había perdido sus posesiones, ahora también se da cuenta que sus amigos no son tan fieles, tan leales, tan sinceros con él, tan amorosos como él pensaba. Se da cuenta que quienes están a su alrededor, aún los niños, lo desprecian. Apenas se levanta y hablan mal de él. Sus más íntimos amigos lo aborrecen. Los que más estimo se han vuelto contra mí. Y mire esto, su cuerpo está tan quebrantado, tan enfermo, tan dolido, que su piel se le ha pegado a los huesos y a duras penas logra seguir con vida. Yo no sé si alguna vez usted ha visto un enfermo que esté atravesando por una situación así. Yo lo he visto. Y debo decirle que no solo he visto una persona que esté prácticamente en una condición ya moribunda, sino que he visto a esa persona levantarse de esa cama, cobrar vida, aliento, restaurarse, y hasta el sol de hoy está caminando con salud y testificando lo que Dios hizo en su vida. Fue un momento duro, difícil, y hasta preparamos la familia para despedirse de ella, pero Dios en su misericordia la levantó. Fíjese que más adelante encontramos, luego de que vimos la magnitud del sufrimiento de Job, encontramos esa petición de Job que le pide a sus amigos que tengan compasión de él. Versículo 21. Tengan compasión de mí, ustedes, mis amigos, porque Dios ha dejado caer su mano sobre mí. Job está en una angustia extrema. Y aquí nos deja ver, versículo 22, que sus amigos lo están señalando, lo están persiguiendo. Siguen, como dice aquí dice, no me han mordido ya bastante. O sea, ya está bueno, ya es suficiente. He sufrido demasiado. Esto no hay quien lo resista. Y más adelante dice, ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal, porque Él se sostiene en su integridad. Él se sostiene en que Él ha sido fiel a Dios. Él se sostiene
en que lo que él está atravesando no es como consecuencia de algo, alguna falta que él haya cometido. Mas sin embargo, en medio de su dolor, de su lamento, en medio de su petición a sus amigos, en medio de su apreciación de lo que Dios ha hecho contra él, porque aquí dice, ¿verdad? Dios ha dejado caer su mano contra mí. ¿Por qué me persiguen ustedes como Dios? Hay una luz que ilumina su mente, su corazón. Él puede experimentar el amor de Dios y puede decir del hondón de su alma: yo sé que mi Redentor vive. En la versión Dios habla hoy: yo sé que mi defensor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Job no se queda varado en el camino ni esperando por sus amigos, sino que apela nuevamente a la misericordia de Dios. Esto es un tema ciertamente complejo, el tema del sufrimiento, del dolor humano. Y uno se pregunta qué respuesta podemos dar ante el dolor y el sufrimiento. Es una pregunta que todas las religiones se lo han planteado. La tradición hebrea se lo planteó. Y aquí en Job tenemos una respuesta que insiste en el sufrimiento del inocente y apunta a la trascendencia de Dios. En el cristianismo tenemos una respuesta que no nos libra del sufrimiento, sino que nos reta a enfrentarlo con determinación. Y encontramos a Jesús en Getsemaní, sufriendo el dolor del abandono de sus amigos, mirando hacia la cruz, consciente de lo que le espera en un momento duro, difícil, pero allí está orando, esperando en el Señor, en ese Padre amoroso que no lo va a abandonar. Ese Padre amoroso que está con nosotros y nosotras en medio de nuestro conflicto, de nuestro sufrimiento, de nuestra amargura. Ese Dios encarnado en Cristo que transforma el sufrimiento en vida, más allá del dolor. Ese buen pastor que, como dice el Salmo 23, aunque estemos atravesando los valles de sombra y de muerte de la vida, no tenemos por qué temer, porque Él está con nosotros. Ese es el Redentor al que miró Job, porque sabía que en última instancia Él era del Señor. Como dice Isaías 43, ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Y en medio del sufrimiento, del dolor, nos dice, no temas. Nos dice, yo te doy aliento. Nos dice, vamos a salir adelante porque te amo, tú eres mío y te daré la victoria en mi nombre. Te invito a tener una palabra de oración. Señor, tú eres nuestra vida, redención y justicia. En nuestra condición humana y frágil, muchas veces en soledad y angustia, queremos verte. Mueve las fibras más profundas de nuestro ser para siempre creerte, para adorarte por lo que has sido, eres y serás. Anímanos para que seamos fieles y podamos perseverar hasta encontrarnos plenamente en ti. Mediante Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor, hemos orado. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a nuestro podcast
El Discípulo y acompañarnos en la próxima edición. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.